Bienvenidos de nuevo a su canal de cotilleo preferido, donde no se nos escapa ni una. Yo soy, y hoy prepárense porque la bomba que les traigo va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Kerem y Hande. Y no es precisamente un cuento de hadas con final feliz, más bien un drama con giros inesperados. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así están al tanto de todo, todito, todo. ¿Listos para el chisme? Pues vamos allá. Hace no mucho parecía que Kerem Bürsin y Hande Erçel eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo, enamorados. Su romance, que floreció en el set de Sen Kalkam, traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Los veíamos juntos en alfombras rojas, disfrutando de viajes exóticos, intercambiando miradas cómplices y dedicándose mensajes cariñosos en redes sociales. Era la historia de amor que todos queríamos creer que era real. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, la realidad a veces dista mucho de la imagen que proyectamos. Y es que en las últimas semanas, los rumores de una posible crisis entre Kerem y Hande han ido creciendo como la espuma. Al principio eran solo pequeñas insinuaciones, comentarios sueltos en redes sociales y la ausencia de fotos juntos que despertaron las alarmas. Pero luego empezaron a surgir fuentes cercanas a la pareja que confirmaban lo que muchos temían: Kerem y Hande ya no estaban juntos. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como saben, en estos casos, siempre hay múltiples versiones de la historia. Algunos dicen que la ruptura se produjo de forma amistosa, que ambos se dieron cuenta de que sus caminos ya no iban en la misma dirección y decidieron separarse para evitar futuros conflictos. Otros, en cambio, apuntan a que hubo fuertes discusiones y desacuerdos que hicieron insostenible la relación. Incluso hay quienes sugieren que terceras personas estuvieron involucradas en la ruptura, aunque, por supuesto, esto último no está confirmado y entra dentro del terreno de la especulación. Imagínense el nivel del drama. Que si una amiga en común, que si un compañero de rodaje, que si un desliz en una fiesta, la imaginación vuela y los chismosos como nosotros más. Lo que sí es cierto es que desde hace un tiempo Kerem y Hande han sido vistos por separado en diferentes eventos y ocasiones. Ya no hay rastro de las fotos románticas ni de los mensajes cariñosos en redes sociales. Y lo que es aún más significativo, ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial confirmando o negando la ruptura. Este silencio, como suele suceder en estos casos, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. El silencio otorga, que dicen por ahí. Y cuando se trata de celebridades, el silencio es como gasolina para el fuego del chisme. ¿Pero cuáles podrían ser las razones detrás de esta ruptura? Bueno, aquí entramos en el terreno de las teorías. Algunos apuntan a la presión mediática como uno de los principales factores. Estar constantemente bajo el foco de las cámaras y los paparazzi puede ser muy difícil de sobrellevar, especialmente cuando se trata de una relación tan expuesta como la de Kerem y Hande. Cada paso que daban era analizado, cada gesto interpretado, cada palabra diseccionada. Vivir así debe ser agotador. Otros sugieren que las apretadas agendas laborales de ambos, que los obligan a pasar mucho tiempo separados, pudieron haber afectado la relación. Uno grabando en un continente, el otro promocionando una marca en otro, la distancia, ya saben, es el olvido, o al menos, eso dicen las abuelas. Y también hay quienes creen que simplemente el amor se acabó, como suele suceder en muchas relaciones. El corazón tiene razones que la razón no entiende y a veces simplemente deja de sentir. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la ruptura de Kerem y Hande ha supuesto un duro golpe para sus fans. Muchos se sienten desilusionados al ver que la historia de amor que tanto admiraban ha llegado a su fin. Y es que en el fondo todos queríamos creer que el amor de Sen Kalkam era real y que duraría para siempre. Era esa fantasía de que el amor de la pantalla puede existir en la vida real. Pero, ojo. No hay que confundir la realidad con la ficción, mis chismosos. Los actores son eso, actores. Y aunque la química en pantalla sea innegable, eso no significa que el amor exista fuera de ella. Pero como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Y aunque ahora mismo la situación pueda parecer sombría,
estoy segura de que tanto Kerem como Ande saldrán adelante y encontrarán la felicidad, ya sea juntos o por separado. Son dos personas jóvenes, talentosas y con mucho futuro por delante. Y aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, estoy segura de que seguirán siendo grandes amigos y colegas. O eso esperamos. Porque, seamos honestos, un reencuentro en pantalla después de la ruptura sería oro puro para nosotros, los chismosos. Y aquí es donde entra la parte más jugosa de la historia, la que tiene que ver con La Casa Rosa. Ahora bien, antes de que empiecen a imaginar mansiones lujosas llenas de secretos, aclaremos que La Casa Rosa es el apodo que se le ha dado a la serie que supuestamente Ande Ercel protagonizará pronto. El rumor que circula con más fuerza es que esta serie será la que marque su regreso triunfal a la pantalla después de un tiempo alejada de los focos, y que el proyecto es ambicioso y con mucho potencial. Se habla de una trama intrigante, personajes complejos y un vestuario de infarto. Un combo perfecto para engancharnos a la pantalla. ¿Dónde entra Kerem en todo esto? Bueno, pues aquí es donde las teorías conspirativas se desatan. Algunos fans, los más optimistas, creen que la ruptura de Kerem y Ande es una estrategia de marketing para generar expectación en torno a La Casa Rosa. ¿Se imaginan? Que todo haya sido un montaje para que hablemos de ellos y, de paso, promocionar la nueva serie de Ande. Sería una jugada maestra, hay que reconocerlo. Y vaya que sí les ha funcionado. Miren a todos los medios hablando de ellos, a nosotros aquí destripando la noticia, genios del marketing. Otros, sin embargo, son más escépticos y piensan que simplemente la coincidencia de la ruptura con el anuncio de la nueva serie de Ande es pura casualidad. Que no hay ninguna estrategia de marketing oculta detrás de todo esto y que simplemente las cosas sucedieron así. A veces la vida es así, ¿no? Una serie de coincidencias que nos llevan a conclusiones erróneas. Pero, ojo. En el mundo del espectáculo, las coincidencias son raras, muy raras. Y luego están los que creen que Kerem no está del todo contento con el protagonismo que está adquiriendo Ande con La Casa Rosa. Que puede haber ciertos celos profesionales y que eso pudo haber contribuido a la ruptura. Esta teoría es un poco más descabellada, pero como les digo, en el mundo del espectáculo todo es posible. La competencia es feroz y a veces la envidia puede romper hasta las relaciones más sólidas. Que levante la mano quien nunca haya sentido celos profesionales. Para añadirle más pimienta al asunto, han surgido rumores de que Kerem estaría buscando nuevos proyectos en el extranjero, incluso se habla de Hollywood. Algunos dicen que quiere despegarse de la imagen de galán turco y probar suerte en producciones más ambiciosas. Si esto es cierto, podría haber generado tensiones en la pareja, ya que Ande parece estar más enfocada en consolidar su carrera en Turquía. Cada uno tira para su lado, y a veces eso significa separarse. Además, no podemos olvidar la presión de las familias y los amigos. En Turquía, la opinión de la familia es muy importante y a veces, las diferencias culturales o las expectativas familiares pueden influir en una relación. ¿Será que las familias de Kerem y Ande no se llevaban bien? ¿O que tenían diferentes ideas sobre el futuro de la pareja? Nunca lo sabremos con certeza, pero es un factor a tener en cuenta. Otro rumor que circula por ahí es que Kerem y Ande tenían diferentes visiones sobre el matrimonio y la familia. Él podría estar listo para sentar cabeza, mientras que ella prefiere enfocarse en su carrera por el momento. Un clásico. Los tiempos no siempre coinciden y a veces es mejor tomar caminos separados antes de forzar algo que no está destinado a ser. En fin, la verdad es que nadie sabe con certeza qué hay detrás de todo esto. Solo el tiempo dirá si la ruptura de Kerem y Ande es real, si es una estrategia de marketing o si hay algún otro motivo oculto. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y estar atentos a cualquier nueva información que pueda surgir. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. Y ahora, mis chismosos, vamos a las conclusiones. En resumen, hoy hemos hablado de la supuesta ruptura de Kerem Bürsin y Ande Ercel, un tema que ha generado mucha controversia y especulación en los últimos días. Hemos analizado las posibles razones detrás de la ruptura, las diferentes teorías que circulan en torno al tema y el posible impacto que esto podría tener en sus carreras profesionales. Y por supuesto hemos hablado de La Casa Rosa, la nueva serie de Ande que ha desatado todo tipo de rumores y teorías conspirativas.
Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos y emociones. Y aunque su relación haya terminado, merecen respeto y privacidad en este momento difícil. Así que por favor, mis chismosos, mantengamos la compostura y evitemos caer en el morbo y la difamación. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con todos los chismes que les he contado. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que la ruptura de Kerem y Hande es real o es una estrategia de marketing? ¿Qué les parece La Casa Rosa? ¿Creen que Kerem triunfará en Hollywood? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. Y si tienen alguna teoría conspirativa más, no duden en compartirla. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Besitos.